Buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad el tema que vamos a hablar es tablas de verdad. Creo que ya habían escuchado sobre las tablas de verdad. Y esas tablas incluimos la conjunción, la disyunción, la implicación o condicional, la doble implicación o bicondicional. Son 4 tablas que nos van a servir de base. Esas 4 tablas, de esas 4 tablas nos vamos a guiar nosotros. En la tabla de verdad nosotros vamos a ver proposiciones. Una proposición es algo que puede ser verdadero y puede ser falso. Por ejemplo, una proposición. Por ejemplo, el gato come pan. El gato come pan es una proposición. Otra proposición puede ser la gallina pone huevos. Ahí tenemos 2 proposiciones. En una proposición nosotros vamos a ver que la proposición puede ser verdadero o puede ser falso. Una proposición, por ejemplo, el gato come pan puede ser verdadero y también puede ser falso. Yo creo que nosotros hemos escuchado esas oraciones donde hemos visto que puede ser verdadero o puede ser falso. La conjunción o las proposiciones que vamos a ver el día de hoy es la unión de ellas. Vamos a unir proposiciones. Por ejemplo, tengo mi proposición, el gato come pan. A esa proposición le voy a llamar, por ejemplo, P. Y el otro, la gallina pone huevos. A ese le voy a llamar Q. Bueno, voy a unir esas 2 proposiciones. La primera proposición, al unir 2 proposiciones, esas 2 proposiciones pueden ser verdadero y verdadero. ¿Ya? Las 2 proposiciones pueden ser verdadero y verdadero. O también esas 2 proposiciones pueden ser el primero verdadero y el segundo falso. O puede ser el primero falso y el segundo verdadero. O puede ser los 2 falsos. Las proposiciones que nosotros vemos las podemos unir. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a ver unión de proposiciones. Y esas proposiciones se pueden unir. Los vamos a unir y esas palabras que unen a las proposiciones le vamos a llamar conectivos lógicos. Por ejemplo, uno de los conectivos lógicos es este símbolo que se lee I. El otro es una V que se lee O. Este otro es una flecha y este es doble flecha. Voy a dar un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, el gato come pan y la gallina pone huevos. Ahí estoy utilizando la conjunción. Ahora en la disyunción, el gato come pan o la gallina pone huevos. Ahí estoy uniendo esa proposición o las proposiciones con un conectivo lógico que es la disyunción. Y este se lee O. Tenemos otro conectivo lógico. Este conectivo lógico nosotros lo vamos a unir. Este conectivo une 2 proposiciones. Por ejemplo, dice, si los gatos ponen huevos, o si el gato pone huevos, perdón, si el gato come pan, entonces la gallina pone huevos. ¿Ya? Si el gato come pan, entonces la gallina pone huevos. En el otro, que sería la
doble flechita. Ahí es una bicondicional o una doble implicación. Ahí se lee, si el gato come pan, el gato come pan, sí, y solo sí, la gallina pone huevos. Ahí lo estamos uniendo dos proposiciones. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a unir proposiciones y empezamos. Voy a borrar esto para poder explicar. Aquí, recuerde que los conectivos aquí, las proposiciones, la primera proposición P, siempre vamos a tener que va a tener dos verdaderos y dos falsos. La primera proposición tiene dos verdaderos y dos falsos. La segunda proposición tiene el primero verdadero, el segundo falso, verdadero y falso. Ese es el orden que deben llevar la primera proposición o la proposición P y la proposición Q. Así, si usted se da cuenta, en cada tabla ya están escritos estas proposiciones que nosotros tenemos acá, que puede ser verdadero o puede ser falso. Empiezo a explicar la conjunción. La conjunción, jóvenes, va a ser verdadero. Recuerde que aquí estamos uniendo dos proposiciones P y Q. Va a ser verdadero solo cuando los dos sean verdaderos. Va a ser verdadero solo cuando los dos sean verdaderos. Veamos, verdadero, verdadero, va a ser verdadero. Los demás, como no son verdaderos, van a ser falso. ¿Ya? Repito, va a ser verdadero solo cuando los dos sean verdaderos. En este caso, aquí ya no son verdaderos, va a ser falso. Aquí ya no son verdaderos, va a ser falso. Aquí no son verdaderos, va a ser falso. Vamos con la disyunción. La disyunción va a ser falso solo cuando los dos sean falsos. Veamos entonces, cuando los dos sean falsos, va a ser falso. Va a ser falso solo cuando los dos sean falsos. Los demás, ¿qué van a hacer? Como no hay otros falsos, va a ser verdadero, verdadero. Solo va a ser falso cuando los dos sean falsos. Los demás van a ser verdaderos. La implicación o condicional. Escuchen aquí. Ahí va a ser falso. Solo, escuchen, va a ser falso solo cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Va a ser falso. Repito, va a ser falso solo cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. ¿Qué va a ser? Dije. Va a ser falso. Ahora aquí yo ya no encuentro otro donde el primero sea verdadero y el segundo falso. Ya no encuentro otro. Entonces van a ser verdaderos. Y por último, la doble implicación o la condicional. Aquí va a ser verdadero cuando los dos sean iguales. Vean aquí, B y B y aquí FF. Cuando los dos sean iguales, va a ser verdadero. Aquí es verdadero y este es verdadero. Aquí, como ya no son iguales, va a ser falso. Cuando ya no son iguales, va a ser falso. Va a ser verdadero cuando los dos sean iguales. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, tenemos otro, por favor. Ahora tenemos P, negación de P. Recuerda que una proposición solo puede ser verdadero y falso. Ahora, la negación
es contradecir lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si dice verdadero, la negación sería falso. Entonces aquí sería falso. Si está falso, la negación va a ser verdadero. Ya para negarlo, lo que vamos a hacer es cambiarle. Si está verdadero, va a ser falso. Si está falso, va a ser verdadero. Bueno. En la tabla de verdad, nosotros vamos a guiarnos de esta fórmula. 2 elevado a la n. 2 elevado a la n. Ese 2 es una constante, es decir, que no cambia. Y lo único que va a cambiar aquí es n. ¿Y qué significa la n? La n es la cantidad de letras que tiene una expresión. Veamos esta expresión que yo tengo acá. ¿Cuántas letras tiene? ¿Pueden decirme? Jóvenes, señoritas. 4. ¿Están ahí? Este solo tiene 2 letras. ¿Por qué? Solo tiene P y solo tiene Q. Solo tiene 2 letras, P y Q. ¿Cuándo va a tener 3 o 4 letras? Por ejemplo, P y Q, implicación R. Si usted se da cuenta aquí ya tiene 3 letras. ¿Cuándo va a tener 4? Por ejemplo, S. Si usted se da cuenta, P, Q, R y S. Ahí ya hay 4 letras, aunque se repitan. Pero deben haber 4, 3 o 2 letras. En este caso hay 4. Pero aquí arriba, ¿cuántos hay? Dijimos, solo 2. Entonces, N lo vamos a sustituir por la cantidad de letras que tenga la expresión. Por ejemplo, ¿cuántas letras? 2. Entonces, 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería aquí, jóvenes? 2 al cuadrado. 4. 4. Y si hubieran 3 letras, sería 3. ¿Cuánto sería? 2 al cubo. ¿Cuánto es? 6. No es 6. 8. 2 al cubo es 8. ¿Por qué? Tengo 3, 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Ahora, si estuviera 2 a la cuarta potencia, ¿cuánto sería? El 2 lo debo multiplicar 4 veces. ¿Cuánto sería ahí? 16. 16. Y así podemos seguir sustituyendo o colocando los exponentes. Bueno, ¿y qué significa eso? Significa la cantidad de filas que yo voy a hacer. Si tiene 2 letras, como en este caso tiene 2 letras, voy a hacer 4 filas. Si tiene 3 letras, voy a hacer 8 filas. Si tiene 4 letras, voy a hacer 16 filas. ¿Ya? En este caso que yo tengo acá, hay 2 letras. ¿Cuántas filas vamos a hacer, jóvenes? 4. 4 filas. Entonces empiezo a hacer mi tabla con 4 filas. Tendría aquí, vamos a hacer las 4 filas. 4 filas, por favor, van a ser 4 filas. Por supuesto que a usted le va a salir más recto porque tiene su cuaderno y va a tener una regla para poder guiarse. Si usted cuenta, aquí hay 5, pero la primera me va a servir a mí para poder escribir las proposiciones P. ¿Y cuál sería el otro? Los que yo voy a escribir son las proposiciones que aparecen aquí. Aquí solo aparecen P
y Q. Entonces yo solo voy a escribir P y Q. Si hubiera R, entonces serían 8 filas y tendría P, Q y R. Si hubiera otro, sería S. Y así sucesivamente. En este caso, solo hay P y Q. Y recuerde, ¿cuál es el orden que yo debo escribir los elementos de P? Verdadero, verdadero, falso y falso. Verdadero, verdadero. Eso, 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Y el de Q? Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí estamos, verdadero y falso, verdadero y falso. Recuerde que se empieza primero siempre con verdadero. Siempre. Vamos con el siguiente. Que voy a escribir aquí en esta columna. En esta columna, como nosotros hacemos en la suma y en la resta, no sé si usted se acuerda, lo que hacemos primero de una expresión es lo que está dentro del paréntesis, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y lo que está dentro del paréntesis es esto que está acá. P, implicación, negación de Q. Tengo una negación de Q. Entonces significa que aquí yo debo primero escribir la negación de Q. Entonces, la negación se puede escribir así, jóvenes. Una línea o un símbolo como una N alargada. Los dos significan negación. ¿Ya? Una línea de signo menos o una N alargada. Los dos significan negación. Bueno, tenemos entonces aquí que escribir la negación de Q. Negación de Q. Y yo voy a negar Q. ¿Dónde está Q? Es esto. Voy a negarlo. ¿Se acuerdan cómo se hace? Señoritas y jóvenes, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Cómo se hace aquí la negación de Q? Sí, profe. La primera es falsa, la segunda es verdadera. Si está verdadero, lo paso a falso. Y si está falso, lo paso a verdadero. Así. Bueno, ya tengo la negación de Q. ¿Qué voy a hacer a continuación? Lo que está dentro del paréntesis. Entonces, hago mi siguiente columna. Y aquí voy a escribir lo que está dentro del paréntesis. ¿Ven? Ahí hice mi paréntesis. Voy a unir estos dos. ¿Qué voy a unir? Voy a escribirlo aquí. Voy a unir P. ¿Con quién? Con la negación de Q. Voy a unir este con este. Utilizando este símbolo. ¿Qué significa este símbolo? ¿Cuál de las 4 tablas es este símbolo? Implicación. 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 ¿Y qué indica la implicación? Indica que va a ser falso solo cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Busquemos eso. Primero verdadero y segundo falso. ¿Qué va a ser? Falso. Falso. Ya se dio cuenta. Estoy uniendo este con este. Primero verdadero, segundo falso. ¿Hay otro que sea así? Primero verdadero y segundo falso. No hay. Entonces los demás van a ser verdaderos. ¿Ya? Bueno, voy a borrar estas flechitas ahora. Ahora voy a escribir aquí lo siguiente. Ahora voy a hacer el corchete. Voy a hacer el corchete, que es lo que está acá. Ya hice el paréntesis. Es esto. Ahora, el paréntesis lo voy a unir ¿con quién? Con la Q, que está dentro del corchete. Es decir, esto lo voy a unir con el paréntesis. ¿Con quién? Con la Q. ¿Y qué tabla voy a utilizar? Este que está acá, que indica conjunción. Entonces, ¿y qué voy a unir? Voy a unir el paréntesis. ¿Cuál es? Es este que está acá. ¿Ya? Lo voy a unir con la Q. ¿Dónde está la Q? Ahora es esta Q.
No la negación, porque no dice negación, dice solo Q. Entonces voy a unirlo con esta Q. Voy a unir, lo voy a señalar aquí. Voy a unir este paréntesis, ¿con quién? Con la Q. Esos dos voy a unir. ¿Y cómo lo voy a unir? Utilizando la tabla de conjunción. ¿Y qué indica la tabla de conjunción? Veamos que va a ser verdadero solo cuando los dos sean verdaderos. Busquemos ahí. Este con este, busquemos los dos verdaderos. Dos verdaderos. Aquí tenemos dos verdaderos. ¿Qué va a ser? Va a ser verdadero. Verdadero. Cuando los dos son verdaderos, va a ser verdadero. ¿Hay otros que sean verdaderos? Ya no hay. ¿Qué van a hacer los demás entonces? Falso. Falso. Van a ser falsos. Entonces ya hicimos el corchete. ¿Ya? Primero hicimos el paréntesis. Luego ese paréntesis lo unimos con la Q. Aquí está el paréntesis, lo unimos con la Q. Ahora ya tenemos el corchete. ¿Con quién vamos a unir este corchete? Con la negación de P. De Pero P. no he colocado la negación de P. Entonces lo voy a colocar aquí. Negación de P. Entonces aquí voy a escribir negación de P. ¿Y cómo vamos a negar P, jóvenes? Si P dice dos verdaderos y dos falsos, ¿cómo sería la negación? Dos falsos y dos verdaderos. Dos falsos y dos verdaderos. Ya tengo entonces el corchete, que es esto, lo voy a unir con la negación de P. Lo voy a señalar, voy a borrar esto para no confundirlos. Entonces aquí voy a unir ahora este corchete con la negación de P. Estos dos es lo que voy a unir. Ahora, ¿con qué símbolo o con qué conectivo lógico lo vamos a unir con la implicación? ¿Y qué indica la implicación? Voy a colocar aquí el corchete. ¿Con quién lo voy a unir? Negación de P. Voy a unir estos dos. El corchete es este. Lo voy a unir con la negación de P. Ahora, ¿qué voy a escribir aquí? Voy a escribir dependiendo del signo que está acá, que es la implicación. ¿Qué dice la implicación? Que va a ser verdadero, va a ser falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Busquemos eso aquí. Primero verdadero, segundo falso. ¿Habrá uno aquí? ¿Hay alguno así, jóvenes? No. No. Entonces, ¿qué van a hacer? Va a ser todo verdadero. Falso. Eso. Todos van a ser verdaderos, porque no hay uno donde el primero sea verdadero y el segundo falso. No lo hay. Entonces, todos van a ser verdaderos. Pero esta es la respuesta final. Esta es la respuesta final, pero falta algo que escribir aquí. Cuando todos, la respuesta final, cuando todos son verdaderos, le vamos a llamar o escribir aquí abajo. Tautología. Cuando todos son verdaderos, le vamos a escribir abajo tautología. ¿Ya? En la respuesta final, cuando todos da verdadero, le vamos a escribir tautología. Cuando todos da falso, si usted hace alguna tabla y al final da falso todos, le vamos a llamar contradicción. Le vamos a llamar contradicción cuando todos da falso. Ahora, cuando da verdaderos y falsos, así varios surtidos, entonces le vamos a llamar contingencia. Cuando da falsos y verdaderos, le vamos a llamar contingencia. ¿Se les quedó? ¿Podría repetir la segunda? Cuando todo da verdadero, le llamamos tautología.
Cuando todo da falso, le vamos a llamar contradicción. Y cuando hay falsos y verdaderos, le vamos a llamar, ¿alguien se acuerda? Contingencia. Contingencia. Le vamos a llamar contingencia cuando hay verdaderos y falsos. Bueno, voy a explicar algo más por último. Aquí me dio 4 filas, pero si diera 8 filas, por favor, si tuviéramos 3 letras, me daría 8 filas. Tendría que hacer 8 filas. Y en P va a escribir 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Ya? En P va a escribir 4 verdaderos y 4 falsos. En Q va a escribir 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y como hay una tercera letra que es R, la R va a ser el primero verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso hasta llegar a las 8 filas. ¿Se les quedó ahí? Sí, profe. Sí, profe. Porque hay un ejercicio con 8 filas. Entonces, lo estoy explicando. P va a tener 4 verdaderos, 4 falsos. Q va a tener 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. R va a tener un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Así sería, jóvenes. Hemos terminado por el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda. No, profe.